Hermanos y amigos, Dios les bendiga en esta preciosa mañana. Estamos listos para hablar palabra de Jehová, palabra de Dios para la iglesia, el Cordero de Dios. En esta mañana quiero animarles a toda la congregación. Estamos en duelo, tanto la familia pastoral como la congregación completa. El pastor Juan Pérez ha partido a estar con el Señor, pero en esta mañana yo quiero compartir una palabra de ánimo, de esperanza y de motivación para tu vida. Abre tu corazón en esta mañana y vamos a dejar que el Espíritu Santo venga y nos traiga consuelo en esta mañana. Padre, te adoramos, te glorificamos y te bendecimos. Señor, te damos toda la gloria y toda la honra por tu siervo Juan Pérez, que nos lo prestaste, Señor, que lo usaste de una manera poderosa para fundar esta congregación creciente, vibrante, llena de vida, llena de amor, llena de compasión, y que ha sido una bendición para la ciudad de Reno y Sparks. Señor, te damos gracias porque ahora podemos dar testimonio de lo que usaste al vaso tuyo, a tu siervo, para esta obra maravillosa. Gracias por ese legado, por este ministerio precioso de tu siervo. Y lo vamos a atesorar y lo vamos a perseverar en nuestros corazones para un día estar con él. Y como él decía constantemente, échale ganas en esta mañana. Gloria al Señor. Así que muchas gracias, hermanos y amigos. El tema de esta mañana es la partida del ungido. La partida del ungido. Así como nuestro hermano siervo de Dios Juan Pérez partió a estar con el Señor, vamos a ver la partida de David. En Primera de Crónicas, capítulo 29, en el verso 27 dice: el tiempo que reinó sobre Israel fue 40 años. 7 años reinó en Hebrón y 33 reinó en Jerusalén. Vemos aquí, hermano, que el hombre de batallas, el matador de gigantes, David, aleluya, probó que los gigantes podían ser asesinados, podían matarse gigantes. Llegó a la recta final del maratón de su vida. Y si vemos el ministerio del siervo de Dios Juan Pérez, él fue un hombre batallador, un hombre que para muchos era un gigante. Era imposible que él fuera un pastor y llegara a desarrollar un ministerio, pero él probó que Dios lo había escogido, que Dios lo había llamado y que Dios le había dado el llamamiento santo para ese ministerio tan glorioso, y él dio testimonio. Y vimos que él llegó a la recta final de su carrera, de su maratón. La muerte se cerró el capítulo final de una vida heroica, ejemplar, tentada, pero siempre manteniendo un corazón conforme a Dios. El ungido comenzó y terminó bien su hoja de vida. Podemos dar testimonio. Recuerdo cuando yo lo conocí por primera vez, hace 28 años casi. Los cultos en los hogares. Yo fui a predicar a una casa y luego al siguiente día una campaña de 2 días. Primero fue en un apartamento en el segundo piso y el siguiente día su sobrino Tilín, ¿verdad? Agustín le prestó ahí por la Sutro su iglesia, el local donde estaban, y ahí tuvimos nuestro primer culto. Y vemos ahí, número 1, primeramente el reino. El tiempo que reinó sobre Israel fue 40 años. 7 años reinó en Hebrón y 33 años reinó en Jerusalén. Aquí vemos que David fue el rey de Israel. Él mantuvo un reino unido. El ungido, el embajador de la unidad. Siempre los líderes que han sido llamados y escogidos por Dios siempre buscan la unidad de todo el cuerpo. Son personas que se unen a otros, buscan la reconciliación y la paz para el beneficio de todos. Y vimos que el ministerio de David fue un hombre que unió al pueblo de Israel, al pueblo de Judá, así como nuestro hermano pastor Juan Pérez. Él unió a la iglesia siempre en los eventos, siempre en los viajes, retiros, convenciones, conferencias, siempre el grupo de varones, de damas, de jóvenes, siempre se movía en unidad, siempre se iba a un mismo lugar a comer todos juntos. Había una coinonía, una comunión, porque el líder, aleluya, el ungido por Dios siempre busca la unidad del pueblo.
Gloria sea el nombre del Señor. Él no dividía en 1, 2, 3 pueblos. No, había un solo pueblo. En total, el ungido reinó 7 años en Hebrón sobre Judá y 33 años sobre todo Israel. Reinó una generación completa. El ministerio de los hombres como David es a largo plazo. Saben cumplir con su ministerio, empiezan algo y lo terminan. Así como David tenía un ministerio largo, un ministerio longevo, así el siervo de Dios durante 28 años estuvo pastoreando la misma congregación, una congregación que levantó de la nada. Él tenía un ministerio que cuando él empezó, él lo terminó. Él decía, yo voy a hacer esto, yo voy a hacer el otro. Pero el Señor le decía, no, yo lo voy a hacer a través de ti. Gloria al Señor. Número 2, su vida. En el versículo 28 dice, y murió en buena vejez lleno de días, de riquezas y de gloria, y reinó en su lugar Salomón su hijo, de buena vejez. Quizás el siervo de Dios no llegó a los 80, a los 70, pero casi le llegó, andaba cerca de los 70, ¿verdad? Él vivió una vida fructífera, una vida bendecida, una vida de excelencia. Era una persona que tenía, como él fue cocinero, él tenía un paladar muy delicado, muy exquisito. Siempre que íbamos a un lugar a comer, él decía, no sirve aquí, no está muy buena la comida, pero porque él, y uno decía, está bueno, a mí sí me gustó, pero él tenía un paladar muy refinado. A él le gustaba la excelencia. Y vemos así que David vivió una vejez de privilegiada. Dios le concedió muchos deseos, así como al siervo de Dios, Dios le concedió llegar a una edad donde él disfrutó, gozó, vivió, viajó, hizo lo que tenía que hacer de una manera alegre. No vivió sus últimos días amargado, quejándose, resignado. Por el contrario, todavía tenía esos sueños de viajar, de conocer otros lugares. Yo le decía, hermano, para el próximo año estaría bien un viaje para allá. Y le decía, pero para el próximo vamos a Grecia, ahí sí me gustaría ir, y luego va a Roma. Entonces él todavía tenía el deseo, pero vemos que la vida estamos en las manos del Señor. Todo lo que él hizo y trabajó no fue destruido, sino que él dejó una familia. Mientras muchos sus familias los aborrecen, los abandonan, los dejas, David murió de buena vejez, es decir, murió con las botas puestas. El siervo de Dios, aleluya, el próximo año era su retiro que él pensaba, pero él se fue con el Señor con las botas puestas. Él terminó su carrera en su puesto de mando, viendo emerger la figura de un nuevo rey, de un nuevo pastor, de un líder. Él sabía que su hijo Jan iba a emerger, iba a tomar su lugar. Alabado sea, iba a seguir el legado que él había dejado. Así como David sabía y puso a Salomón, y sabía que Salomón iba a cumplir la tarea y el trabajo, aleluya, continuación de lo que él había empezado, aleluya. Así el siervo de Dios, Juan Pérez, él terminó su tarea, su trabajo con las botas puestas. Vemos ahí lleno de días, hasta el último momento, aleluya, se contagiaba la vida de él, porque él quería vivir, gloria al Señor. Alabado sea el Señor. Vivió y llegó anciano con bríos, ánimo y entusiasmo. Amaba la vida. Además llegó a la vejez lleno de riquezas y gloria. Tenía de todo. Logró todo. Terminó todo. Fue un líder realizado. David fue un hombre emprendedor que trabajó arduamente. Tuvo muchas batallas, muchas conquistas, muchos éxitos, muchos triunfos. Fue un líder que realizó la tarea y el trabajo del Señor. Se nos declara ahí, y el rey y reinó en su lugar Salomón su hijo. Su trono fue ocupado por uno tan bueno como él. Fíjese bien, David sabía que él había hecho un trabajo muy bueno para el Señor. Él sabía que su sucesor no lo iba a defraudar, no iba a dejar quedar mal el nombre de David. Por eso, aleluya, por un hijo que tenía un corazón que Dios lo había llamado a ser su sucesor. Jan tiene un reto, un desafío, pero su papá sabía que él podía lograrlo. Él sabía que llegando el momento, él tenía que hacer la tarea que se le había encomendado. Alabado sea el Señor. En su vida David participó en la selección
Juan Pérez, aleluya, se fue sabiendo quién iba a tomar ese lugar, porque él lo había declarado y el Señor se lo había enseñado a él, porque él era un hombre que sabía oír la voz de Dios, que sabía discernir cuando era Dios. Él no se basaba a emociones y a sentimientos, no nomás porque es mi hijo le voy a dar, no, sino que él sabía que su hijo tenía un llamado y que su hijo había sido puesto ahí para ser preparado, para que en el momento, aleluya, que Juan Pérez se retirara o el Señor se lo llevó, él sabía que tenía que tomar ese lugar. Por eso, aleluya, él se fue tranquilo. Sabemos que él se fue con esa condición. La iglesia no se quedó como oveja sin pastor. ¿Quién va a cuidar el rebaño que tanto trabajo y esfuerzo me costó? Él dio su vida, sirvió al Señor con todo su corazón. Número 3, el recuerdo. Su recuerdo. En el verso 29 dice, y los hechos del rey David, primeras y postreras, están escritos en el libro de las crónicas de Samuel vidente, en las crónicas del profeta Natán y en las crónicas de Gad vidente. David siempre estuvo cerca de sabios consejeros, de hombres que conocían el corazón de Dios y que le daban dirección espiritual a su vida. Nunca se quedó sin un líder espiritual. Tenía a quien recurrir en momentos de crisis personal. Juan Pérez fue un hombre que sabía qué hacer en los momentos de crisis, un hombre que sabía tener amigos que contactaban, que aconsejaban, hombres que habían batallado juntamente con él en las trincheras, que sabían lo que es pelear una batalla. Alabado sea el Señor. Su recuerdo en los momentos, gloria al Señor. Siempre recuerdo en una ocasión una anécdota cuando estábamos en la Prairie Way y tuvimos una reunión y ahí jaló orejas fuertemente el liderazgo. Y en esa reunión compartí yo algo con él y después él dijo, es verdad, hermano, gloria al Señor. Era un hombre sensible, un hombre sensitivo que reconocía cuando se equivocaba, que reconocía sus errores, pero siempre era un hombre muy atinado a lo que él siempre hacía, porque era un hombre, alabado sea el Señor, ejemplar. Fue un texto de ejemplo humano, de consagración espiritual y de fe perseverante para su generación y la nuestra. La vida del pastor Juan, así como el rey David, fue un hombre de perseverancia que se consagró a Dios, que dieron testimonio de la grandeza y la espiritualidad de él, que se despojaba para glorificar y honrar al Señor. Así vemos que el pastor Juan fue un hombre conforme al corazón de Dios, que él sabía lo que Dios le decía, no se emocionaba con proyectos y por las voces, vamos a hacer esto. Él siempre se dejaba guiar por la voz de Dios. Cuando Dios le daba una orden, él reconocía que era Dios y rápidamente no dudaba cuando Dios lo llamaba a hacer una asignación, las tareas. Por eso era un hombre consagrado, era un hombre espiritual, de una fe para su generación y la nuestra. Recuerdo cuando la primera vez que lo conocí, vimos como en un hogar. Después, cuando me casé, antes de casarme, cuando andaba de novio con Tere, ahí en la Odi Boulevard, una iglesia, un localcito tan pequeño que el altar estaba atrás, el baño estaba atrás del altar, que cuando uno estaba predicando, la gente entraba al baño. Era tan pequeñito ese lugar, pero ahí sí empezó. Después él dio pasos de fe y dijo, ahora tenemos que movernos en fe. El Señor dice que salgamos de aquí y empecemos por fe. Y luego nos movimos a la Prairie Way. En la Prairie Way también era un local pequeño, pero Dios empezó a bendecir el trabajo, el esfuerzo del siervo de Dios, que tumbamos las paredes y expandimos el local y lo hicimos mucho más grande. Gloria al Señor, donde se amplió. Y ahí vemos la explosión y el crecimiento, pero siempre con una fe inspiradora. Él siempre inspiró, un hombre espiritual, que él no se movía por la emoción, sino por fe. ¿Qué se podría escribir de nosotros que otros podrían leer de usted y de mí, que podamos inspirar? ¿De qué manera nuestro ministerio ha influido en la vida de otros? Hemos recibido comentarios
de tantas personas que fueron tocadas a través del ministerio, a través de la personalidad, a través del ejemplo, a través de la vida de Juan Pérez, del servicio. Muchas vidas fueron tocadas, muchas vidas fueron impactadas. Muchas personas jamás olvidarán y nosotros jamás olvidaremos tantas experiencias maravillosas, bonitas que tuvimos tanto en lo personal como en el ministerio. Él influyó en muchas vidas. Él inspiró a muchas vidas. Él fue un hombre ejemplar en sus finanzas como persona y como pastor. Era un ejemplo inspiracional. Yo aprendí de él lo que es la administración, la integridad en las finanzas de la iglesia. Un hombre intachable en lo que tenía que ver con las finanzas de la iglesia y su vida personal. Era una persona irreprensible, un buen administrador. Como dice la Biblia, que seamos hallados buenos administradores. Alabado sea el Señor. Juan Pérez en su vida fue un hombre que inspiró, un hombre que administró a través de su conducta, a través de su ejemplo, a través de su fe, a través de su testimonio para otros. Gloria al Señor. Quedó registrado, alabado, así como David quedó un registro de lo bueno y lo malo que él hizo. Nosotros tenemos un registro, alabado sea el Señor, de lo que el pastor Juan Pérez ha hecho. En las crónicas de Dios, todo lo que hacemos o pensamos queda registrado. Después ya no ocupimos en ese lugar en la Prairie Way y se movimos ahora para la Wheeler Avenue en Reno. Y ahí era una iglesia bautista pequeña que compró el pastor con el liderazgo. Compraron ese edificio. A algunos no les gustó el movimiento y dejaron de asistir, pero él siguió perseverando, confiando en la voz de Dios que le había dicho: es tiempo de un cambio. Después el Señor lo bendijo por su fidelidad y se expandieron, tuvieron que construir a lo que es hoy en día la iglesia, el Cordero de Dios. Vemos que la vida del ungido es un libro abierto. Todo es el acceso público en su inventario. En él no hay nada escondido. Juan Pérez no escondía nada. Él era un libro abierto. Un hombre, gloria al Señor, que podías ver las marcas en el ministerio. En el libro de los Hechos, capítulo 13, verso 36, leemos: porque a la verdad, David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Vemos aquí que a la verdad, así como David sirvió a su generación, alabado sea el Señor, conforme a la voluntad de Dios, cuando terminó, durmió, partió, está con el Señor, aleluya, y su cuerpo se corrompió, porque es normal. Entonces vemos que Juan Pérez durante 28 años sirvió a esa generación y a las generaciones venideras. Jóvenes que crecieron de niños en la iglesia, que están ahí todavía, otros que ya han crecido, gente que él presentó cuando nacieron, luego los casó a ellos mismos. Qué maravilloso, porque fue un pastor que sirvió a su generación conforme a la voluntad de Dios. Él hizo la voluntad de Dios, terminó su carrera, alabado sea el Señor, y ahora está descansando en los brazos de nuestro Señor. Primero, habiendo servido a su propia generación. La palabra servidor viene del griego diácono, que es servir. Él era un hombre servidor. Yo recuerdo cuando él se juntó con el pastor Francisco e iban al food bank y traían comida y la repartían a los lugares, a los apartamentos. Agarraba un grupo de personas y se los llevaban y repartían bolsas de comida. Después lo implementó en la iglesia y empezó. Él lo hacía. Él no lo dio para que alguien lo hiciera, sino que él mismo se esforzaba, porque era el amor, era la pasión que él tenía por servir a su Dios y a su comunidad, a su congregación. Siempre les traía, siempre bendecía a las personas a través
del Food Bank, a través de otros, sirvió a su generación, vivió desgastándose en el servicio de otros. Durante 28 años, él sirvió a Spark y a Rino, trayéndoles comida, proveyendo siempre a las familias en fechas festivas como Día de Acción de Gracias, como Navidad. Siempre él pensaba en personas y decía, esta familia está necesitada, le vamos a comprar un turkey, le vamos a comprar esto, le vamos a dar una dispensa de comida para que él pueda celebrar con la familia en estas épocas. Un hombre que siempre sirvió. Un hombre que se quitaba el pan de la boca para dártelo a ti, muy generoso. El ungido es un ministro a la generación a la cual le toca vivir. Deja huellas impresas en la historia de otros y afecta sus vidas de una manera positiva. El ungido no vive para ser servido por su generación, sino para servir a su generación en lo que influye a otros. Él sirvió a otros, influenció a otros con su ejemplo. Le gustaba la excelencia. Gloria al Señor. Segundo, según la voluntad de Dios. En el Salmo 138, en el verso 8 dice el salmista, Jehová cumplirá su propósito en mí. No cabe duda que Dios cumplió en el ministerio del rey David todo el propósito que Dios había diseñado para él desde que era un pastor de ovejas. No me cabe la menor duda de que Dios cumplió el propósito en la vida del pastor Juan Pérez. Un hombre que llegó a tercer año de educación de primaria. Un hombre que no tuvo la educación de una escuela o instituto bíblico, pero que tenía la guianza del Espíritu Santo. Un hombre sensible a la voz de Dios. Un hombre que sabía distinguir y discernir cuando era Dios y cuando era él. Vemos aquí que él cumplió el propósito porque los pasos que fue dando conforme a la voluntad de Dios fueron pasos exitosos. Pasos, aleluya, que trajeron propósito en la vida del ministerio y en su vida. Él siempre se mantuvo con esa integridad. Dios tiene contigo y conmigo un propósito, un plan. Somos parte integral de la agenda divina. La iglesia, el Cordero de Dios, tiene un plan para tu vida. Jan Pérez, Dios tiene un plan para tu vida en ese ministerio, en ese lugar. Ahora te va a tocar tomar las riendas, alabado sea el Señor, y seguir el legado que tu Padre físico y espiritual, aleluya, te delega para esta tarea, para esta agenda divina. Aparte de nosotros, nada ni nadie podrá alterar el itinerario divino. Dios hará con nosotros lo que le permitamos que haga. Juan se dejó usar por Dios. Juan no se limitó a las voces que decían, no hombre, ese no la va a hacer. Porque siempre va a haber personas a tu alrededor que van a decir que tú no puedes lograr la voluntad y el propósito de Dios. Pero Juan dijo, Señor, heme aquí, haz conmigo tu voluntad. Y Dios hizo la voluntad. Él le permitió hacer, aleluya, toda esta tarea y esta jornada maravillosa. Gracias por esa congregación que siempre lo apoyó, que siempre lo respaldó. Esa congregación que estuvo ahí diciendo, pastor, aquí estamos. Le vamos a levantar los brazos como Aarón y Hur. Hasta el fin, hasta el último día de su vida, la iglesia le levantó las manos en oración, orando, intercediendo por su pastor. Gracias a la congregación. Aleluya. Y siempre se nos debe de quedar clavadas en nuestra mente y en nuestro corazón. Yo me imagino en sus últimos minutos antes de partir con el Señor diciendo, Señor, que mi iglesia le eche ganas, que mi iglesia le eche ganas. Gloria al Señor. Son gente ordinaria que sirven a un Dios extraordinario, haciendo cosas extraordinarias. ¿Quién era Juan Pérez? Un cocinero, un hombre sencillo, humilde, pero un hombre amado por Dios, como su nombre lo dice, Juan, amado por Dios. Un hombre que amaba a Dios, que sirvió a Dios, ordinario, pero sirvió a un Dios extraordinario.
Y Dios lo usó e hizo cosas extraordinarias a través del ministerio de él. Hoy vemos una congregación vibrante, una congregación gloriosa. Alabado sea el Señor, porque vemos el respaldo de Dios a una congregación. Alguien que le dijo, heme aquí, Señor, envíame a mí. Una iglesia que le creyó a Dios y le creyó a su pastor en apoyarlo. Y hemos visto, recuerdo hace 3 años, el aniversario 25. Él pensó, los hermanos han trabajado, han sido fieles, se merecen un buen banquete, una buena celebración. No quiero que nadie trabaje, todos nos vamos a sentar y vamos a convivir, eso fue algo de excelencia, porque esa era la característica, la marca del pastor Juan Pérez, un hombre que va a ser conocido por su excelencia. En el capítulo 23 de Segunda de Samuel, dice el cronista, inserta las palabras postreras de David. Es introducido como David, hijo de aquel varón que fue levantado en alto. David fue levantado en alto como un hombre que amaba a Dios. Juan Pérez fue un hombre que Dios lo levantó en alto. El ungido de Dios de Jacob, el dulce cantor de Israel. Así era conocido David, el dulce cantor de Israel. Gloria al Señor. David comienza sus palabras declarando: el Espíritu de Jehová ha hablado por mí y su palabra ha estado en mi lengua. Aleluya. David profetizó al gigante Goliat diciéndole: tú vienes con espada y lanza, jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Juan Pérez tuvo muchos Goliat en su vida, muchos gigantes en su vida que él tuvo que vencer, que él tuvo que derrotar, que él tuvo que pelear. Alabado sea el Señor, pero Dios lo respaldó porque él hablaba la palabra estaba en su lengua, siempre fue un predicador de la palabra, que trazaba la palabra. Alabado sea el Señor. Él siempre, su mensaje era bíblico, siempre fue un predicador bíblico, no fue un predicador emocional, fue un hombre que predicaba la palabra del Señor. Gloria a Dios. Para concluir, el líder, el ungido, con su ministerio une. Juan Pérez, vimos que él unía su congregación. Cualquier persona en las convenciones de damas, de varones, de jóvenes, en la sección de sacramentos, tú le puedes preguntar a cualquier pastor de la sección de sacramento y dice: ¿cómo es la iglesia del Cordero de Dios? ¿Cómo fue el pastor Juan? El pastor Juan Pérez siempre traía un buen grupo unido. Recuerdo al hermano Félix Pozos, que también está con el Señor, en un retiro de varones allá en Sonora. Estábamos compartiendo afuera ya que acabamos el servicio y estamos conviviendo, y el hermano se le queda viendo al pastor Juan Pérez y a su grupo y dijo: le tengo envidia al pastor Juan Pérez. Mira, el hermano ya era superintendente, pero el hermano decía: mira, no envidia mala, sino envidia de la buena, porque él decía cómo él ama sus ovejas y cómo sus ovejas lo aman a él. Él vio ese amor que las ovejas tenían con su pastor y su pastor tenía con sus ovejas. Vemos un ministerio unido. Juan Pérez se caracterizó por siempre unir a los varones, a las damas, a los jóvenes, a su congregación. Siempre cerraba filas. Número 2. El ungido llega a su vejez, cosechará lo que sembró en su juventud. Lo que él sembró con lágrimas cosechó con gozo y con regocijo. En un principio, Juan Pérez, él quería, no tenía finanzas, no había, los hermanos, el grupo no ofrendaban, no diezmaban, no le daban ni para la gasolina. Había un tesorero que no bendecía al pastor, pero el Señor, aleluya, lo bendecía de otras maneras, de otras formas. Él nunca se quejó. Él dijo: yo voy a sacar un dinero de mis ahorros del trabajo y voy a comprar sillas, voy a comprar esto. Pero el Señor le dijo: no, yo lo voy a hacer. Yo no quiero que tú lo hagas para que el día de mañana tú te vanagloríes. Y él obedeció a Dios y él dejó que Dios lo respaldara, y lo que él sembró con lágrimas cosechó con regocijo. Cuando las personas van a Rino y ven la iglesia, el Cordero de Dios,
desde la fachada, desde el estacionamiento, la gente dice, esta parece una iglesia americana. Desde que entras, toda la fachada, la iglesia es una iglesia bella, porque a él le gustaba lo mejor para Dios. Así como en su vida le gustaba vestirse bien, comer bien, alabado sea el Señor. Él trabajó duro, arduamente, alabado sea el Señor, y Dios le dio los deseos de su corazón. Lo que él sembró, lo cosechó. Vio una iglesia próspera, una iglesia bendecida, una iglesia, aleluya, creciente, fructífera, por el esfuerzo y el trabajo que él invirtió ahí. Y número 3, el ungido servirá a su generación y sus hechos serán recordados. Sirvió a su generación y sus hechos serán recordados. Nosotros siempre tendremos memorias, recuerdos bellos, hermosos, aleluya, del pastor Juan Pérez. 2 palabras que nunca se nos van a olvidar. ¿Cuántos están contentos? Lo primero que hacía cuando subía al púlpito era decir, ¿cuántos están contentos? Y la última palabra que decía al final es, échenle ganas. 2 palabras que siempre estarán en nuestro corazón y en nuestra mente. Esos recuerdos de tanta gente que fue inspirada, sus hechos van a ser recordados. Hay personas que me han dicho, hermano, en ese banquete de celebración yo nunca había ido a un evento como ese. Oh, ese hombre de Dios, ese pastor, hermano, le gusta la excelencia. Oh, me impresionó Dios a través de eso. Siempre, aleluya, testimonios de una manera, de otra forma, siempre oyendo los recordatorios, porque es un hombre que se manejó con integridad, con honestidad, con humildad, con sencillez. Y por eso nosotros lo recordaremos en nuestros corazones y seguiremos perseverando y echándole ganas como era su palabra favorita y predilecta. Le echó ganas hasta el final. No cabe duda que él terminó su carrera hasta el final. Gloria al Señor. Aleluya. Oremos. Padre, te damos gracias. Gracias, Señor, por esta palabra que es vida. Esta palabra que ha inspirado a nuestros corazones y motivado. Señor, gracias por el ministerio del ungido, por el ministerio de tu siervo Juan Pérez, que tú lo pusiste como pastor de esta congregación maravillosa. Señor, hay un remanente que se queda aquí, una familia, Señor, un pueblo. Estamos en luto, Señor, y estamos procesando esta jornada y este proceso con dolor. Amamos al siervo de Dios hasta el final y siempre lo recordaremos. Sabemos que el apóstol Pablo dijo, el morir es ganancia. Sabemos que él ya ganó, pero a nosotros nos toca luchar con la ausencia de su partida, Señor. Te pedimos que tú traigas consuelo a la pastora Silvia, a Jan y Marisol Pérez, a Annalise, Ali, Señor, a Teresa Manquera, Señor, Caleb y Damaris y tu servidor. Que tú traigas consuelo a la familia pastoral. Que tú nos consueles en estos momentos difíciles que estamos atravesando. Oramos por toda la iglesia del Cordero de Dios, Señor. Que tú traigas consuelo a esos hermanos, a esas hermanas, a esos jóvenes, Señor, que sintieron el amor de su pastor, que amaron a su pastor y que lo apoyaron y lo respaldaron. Ellos también, como iglesia, como pueblo, como remanente, también están sufriendo, Señor. Te pedimos que tú traigas consolación. Ha habido personas que nos han enviado mensajes diciéndonos, fue un honor conocer